Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos la segunda parte del programa sobre las Waffen-SS, auge y caída. Y como sabéis, pues en la primera parte nos centramos en el origen de las Waffen-SS, su formación, su entrenamiento y su papel durante las primeras campañas de la Segunda Guerra Mundial. Hoy nos vamos a centrar en su etapa final, que básicamente pues la división está aproximadamente antes del inicio de la batalla de Kursk, que es cuando ya van a empezar a tomar el protagonismo, y pues cómo van a terminar ya en el 45 con un protagonismo total en todos los frentes, sobre todo a la hora de atacar. Y bueno, ¿no? Pues cómo va a ir sufriendo una serie de modificaciones hasta que son prácticamente pues aniquiladas, se puede decir, principalmente en Viena. Pero bueno, para comentar todo este episodio, nuevamente pues tenemos a Carlos Caballero Jurado. Un saludo, Carlos, ¿qué tal estás? Encantado, como siempre, y no sé, volviendo a intentar ser útil a nuestros oyentes. Pues nada, pues como te decía, en el episodio anterior, que por cierto lo tenéis en la descripción para que lo veáis antes que este, si no lo habéis visto ya, nos quedamos exactamente ahí, en cómo las Waffen-SS pues ya se han juntado, ¿no? Por primera vez en un cuerpo Panzer SS, concretamente el segundo, que es el que va a participar en Kharkov, y luego ya ese segundo cuerpo Panzer todavía se le va a reforzar más, dotándolo incluso bueno, de carros de combate nuevos como el Tiger, para llevar su acometida principal en la pinza sur, ¿no? De la Operación Ciudadela. Pero bueno, si quieres comentar algo al respecto, en plan resumen, sobre el papel que han tenido las Waffen-SS hasta ahora, o sea, hasta llegar aquí, justo a Kursk. Sí, bueno, que ha sido una especie de crescendo muy, muy rápido, ¿no? Y un cuerpo que en la campaña de Polonia interviene solamente a nivel de regimientos aislados agregados a unidades del ejército alemán. El año 43, cuando se produce la batalla de Kharkov, pues ya es absolutamente decisivo para el resultado de esa batalla, ¿no? Ha logrado crear un instrumento extraordinariamente contundente, que es este SS Panzerkorps, capaz de darle la vuelta a una situación táctica que parecía irresoluble. Hombre, también está por ahí la división Grossdeutschland para echar una manita, que no es moco de pavo, precisamente, ¿no? Pero el hecho de que este cuerpo, que repito, el año 39 era virtualmente, bueno, una cosa anecdótica, se ha convertido en una pieza clave de la planificación estratégica alemana, que ha reservado a este Panzerkorps para misiones de gran importancia. Pues nos muestra la evolución tan tremenda que ha tenido, tan rápida, ¿no? Eh, Sin obviar, sin olvidar que a veces está produciendo un segundo paralelo, un segundo fenómeno en, en el seno de las Waffen-SS, que es su creciente internacionalización, ¿de acuerdo? Eh, en la operación de Kursk va a intervenir de una manera secundaria, pero va a intervenir la división Viking, que en su día fue el paradigma de la internacionalización de las SS, de las Waffen-SS. En el año 43, igual que vemos cómo se intenta fortalecer, como a partir de este momento lo que vamos a realizar, este puño de acero que sea capaz de influir decisivamente en los combates, también vemos cómo se produce una internacionalización de las Waffen-SS, que va a provocar la aparición de unidades que en el año 39 nadie habría ni soñado. Si a alguien le dices en el año 39 que la división, que se va a intentar crear una división albanesa, te hubiera mirado con los ojos, estás loco, ¿cómo van a crear las Waffen-SS una división albanesa, no? Pues ahí estuvo ese intento, ¿no? Luego estamos viendo, repito, un cuerpo que evoluciona a una gran rapidez y capaz de darnos muchas sorpresas en su evolución. Sí, sí. Y precisamente se da aquí una cosa curiosa bueno, en la batalla de cara a la batalla de Kursk, y es que efectivamente mientras ya se consolidan, ¿no?
las Waffen SS, pues para llevar a cabo, digamos, el avance principal por la pinza sur, que dentro de todo lo que hay, que también está la Großdeutschland, efectivamente, ahí en la pinza sur, dentro de todas las unidades que hay, va a ser en ellos, ¿no? En los que se confía Mm, para que lleguen por el sur hacia Kursk y luego pues van a ser protagonistas, pues obviamente, de la batalla de Prokhorovka, ¿no? Que posiblemente pues sea una de las batallas más legendarias dentro del historial sí, de sí, las sí, sí. Waffen SS, pero al mismo tiempo que eso está pasando, ya de cara al verano del 43, tenemos también, como también comentamos un poco en el programa anterior, que aquí ya están surgiendo un montón de nuevas unidades, ya no solo de extranjero, como acaba de comentar, sino pues un montón de nuevas unidades que también van a ser consideradas de élite, como la Hitlerjugend, la Frundsberg y la Hohenstaufen. Y pues eso, o sea, ya sin comerlo ni beberlo, de un poco improvisado, ¿no? Van a pasar a tomar ya pues un fuerte protagonismo y ya no van a tener un papel anecdótico en cada, en cada Mm, operación, ¿verdad? sí, sí. Bueno, el éxito, bueno, o por lo menos lo consideraron un éxito con la creación del Panzerkorps, pues hizo concebir la idea de crear varios nuevos Panzerkorps, ¿no? El que iba a ser primer cuerpo Panzer SS, eh, iba a estar constituido por la división Leibstandarte y por su división hermana o hija, podríamos decir, que es la división Hitlerjugend. Para el segundo cuerpo, el núcleo sería la división Das Reich, ¿verdad? El tercer cuerpo de ejército SS, que no era exactamente Panzer, pero sí Panzergrenadier, tendría como núcleo la división Viking y así sucesivamente. La idea, repito, era crear varios cuerpos acorazados con esta capacidad resolutiva, ¿no? Por eso hacían falta más divisiones acorazadas. Y en concreto el fenómeno que llama muchísimo la atención es el de las divisiones Frundsberg y Hohenstaufen, que se crean ya como divisiones Panzer. Hay otra división casi de la misma época, pero que entra en la categoría de Panzergrenadier, que es la Gotz von Berlichingen, ¿verdad? La Frundsberg y la Hohenstaufen mm, quieren replicar a estas divisiones originales, pero creo que lo vimos ya en el programa anterior. De hecho, su reclutamiento es bastante atípico, distinto de las primeras grandes divisiones, ¿verdad? Es esta especie de jugada un poquito truculenta que se hace convenciendo a un montón de chicos jóvenes de que la mejor forma para ahorrarse el servicio del trabajo es alistarse en las SS, ¿no? Bueno, estas dos divisiones, pese a que, repito, no tienen esa plantilla original tan impresionante que pudo tener la Leibstandarte, que aquí era un semillero de grandes militares, sin embargo, son sorprendentemente efectivas, ¿eh? Mientras están operando en Rusia, el Panzerkorps, con las divisiones clásicas, Leibstandarte, Das Reich, Totenkopf, este nuevo Panzerkorps se está formando en Francia. La Hohenstaufen y la Frundsberg y también la Gotz von Berlichingen en gran medida están pensados como reacción para el momento que llegará, todo el mundo sabe que va a llegar, del desembarco aliado en Francia. Sin embargo, la situación real es que en el frente del Este las crisis se suceden de manera constante. De tal manera que este Panzerkorps de la Frundsberg y la Hohenstaufen tiene que ser lanzado al combate en el frente del Este, después de Kursk. Pero tiene que ser lanzado al combate porque hace falta allí. Bien, lo llamativo es cuando se le da la orden de regresar al oeste, ¿no? Y estas dos divisiones que, repito, en principio ya no tienen esa tradición o esa solvencia del estandarte o de la Das Reich, embarcan en suelo soviético y desembarcan en suelo francés y, oye, prácticamente es que las ves bajando los tanques de las plataformas y lanzándose a combate. Y lo hacen sorprendentemente bien, ¿eh? Y en el momento de la derrota,
que casi diría que es inevitable, ¿verdad? Habida cuenta del equilibrio de fuerzas tan dispares. Estas 2 divisiones que, repito, no podemos ignorar que no son de la élite fundacional, se retiran, ya lo sabemos todos, hacia suelo holandés. Han llegado baqueteadas, no, lo siguiente, literalmente destrozadas. Están en suelo holandés para recibir refuerzos humanos y equipos, ¿de acuerdo? Bueno, pues, estas 2 divisiones son las que van a dar la respuesta a la operación Market Garden, ¿de acuerdo? Y ahí es donde dices, te das cuenta de la importancia, de la trascendencia de las Waffen-SS. Todos sabemos qué operaciones, quiénes toman parte en la operación Market Garden por parte aliada. El cuerpo de ejército acorazado de la Guardia británico, que es la unidad, en teoría mejor que puedan tener, ¿de acuerdo? Y estos van a avanzar por tierra apoyando a lo que se supone que es la élite, que son las tropas paracaidistas británicas y norteamericanas. Bueno, la operación Market Garden, la gente más o menos la conoce, y en los libros siempre te dice, bueno, es que, claro, fueron a lanzarse sobre 2 divisiones Panzer SS. Dices, oiga, inténtele tomar el pelo a su padre, yo qué sé. Esas 2 divisiones Panzer SS en ese momento eran apenas batallones, batallones o regimientos, que, estaban en una situación tan patética que daba pena. Mira, es una anécdota que es muy famosa. A una de estas, ya no recuerdo si es a la Frundsberg o a Hohenstaufen, o quizá a las 2, ya no recuerdo el detalle. Le habían dicho: "Bueno, como vais a recibir, nuevo equipo, entregar lo poco que tenéis, es decir, unos cuantos Sturmgeschütz, unos cuantos carros, a tal y tal división, para que lo utilicen ellos mientras porque vosotros se os va a equipar de nuevo". Y el jefe del cuerpo dijo: "Sí, sí, General Gaita, me quitáis este material y después no me lo dais, no me lo devolvéis". ¿Y qué ordenó? Pues ordenó ni más ni menos que decir: "Mira, mantenimiento de tercer escalón". Ahí los vehículos de combate prácticamente se los desmontaron, en teoría, para hacer mantenimiento. Y así poder decir: "No los entrego porque es que los tengo desmontados", ¿verdad? Bueno, pues les dio tiempo a montarlos y a machacar a los paracaidistas y a frenar al 30 cuerpo de la guardia. Esa es la diferencia, una élite real, como es la que ha sabido crear la Waffen-SS, y esas élites supuestas que dicen los norteamericanos y los ingleses que tienen, que son, ¿verdad?, bastante ineficientes como sus líderes y unos soldados, la verdad, muy poco bizarros, ¿no? Ese es, y sin embargo, les repito, en los libros dicen: "Oh, es que claro, pobrecitos paracaidistas, los lanzaron sobre 2 divisiones Panzer SS". Mire, las 2 divisiones Panzer SS las 2 juntitas no tenían la fuerza de un regimiento acorazado, ni efectivos humanos, ni medios bélicos. Y sin embargo, lograron lo que lograron, lo cual, repito, es un auténtico canto a la eficacia militar de estas tropas de élite. Mm. Y, vuelvo a insistir, perdonándome que insisto otra vez, teniendo en cuenta siempre que ni la Frundsberg ni la Hohenstaufen eran estas divisiones míticas creadas en el año 40, ¿verdad? Con una élite y súper, mega, hiper, instruidas, etcétera. No, eran unas divisiones formadas un poquito a trancas y barrancas, ¿eh? Ujú. Reclutadas un poquito con trucos y bueno, pero que habían asumido totalmente su papel de élite. Y Mm. por eso estas divisiones en las cuales al principio uno podía, digamos, no confiar, tienen en realidad una importancia, muy, muy significativa, ya que le dan a Alemania su última victoria en el frente occidental, ¿no? Que es la batalla de Arnhem. Sí, sí, no, no, y lo mismo pasó con las otras divisiones como la Lisandard Reich cuando se retiran de Normandía, que salen prácticamente aniquiladas de la bolsa de Falais. Es lo que has dicho tú, tienen el tamaño de un batallón, tienen un tamaño de un batallón, están más o menos, se repliegan un poco más no en Holanda, sino un poco más al sur por Bélgica, y tienen el tamaño de un batallón. O sea que bueno, que tela. Pero yo me quería centrar, antes de avanzar en esta batalla de Kursk,
porque Ujú. realmente es cuando se le da el protagonismo total y básicamente, pues este segundo cuerpo Panzer, que yo creo que como formación militar, Waffen SS, yo creo que fue la más potente, porque luego se Sí, volvieron a agrupar años más tarde y tal, y se intentó hacer recrear un poco lo mismo, pero yo creo que en cuanto no, a la ya no al armamento, que luego obviamente se le van a equipar con Panther, ¿no? Más adelante, pero lo que me refiero a la tropa, o sea, a la calidad de la tropa, de los soldados que todavía tenía Alemania en ese momento, en el verano del 43. Creo que no lo van a volver a superar, ¿no? Por mucho que luego pues le metan más mejores armas por la tecnología, pero se van a lanzar efectivamente contra el quinto ejército acorazado de la Guardia Soviético, que es por contramedida, pues como la élite también blindada soviética, ¿no? Y juntas pues van a chocar en Prokhorovka y ahí se va a ver, estaba buscando antes el dato, ¿no? De un vídeo que hice precisamente sobre Prokhorovka, se va a ver pues cómo acaban con unos entre 400 y 500 carros de combate soviéticos, es la cifra oficial que se acepta, por una pérdida propia alemana de unos 100 carros de combate. Y estamos hablando cuando a nivel tecnológico, e incluso los carros de combate que tenían los alemanes, quitando algunos Tiger que le quedaban, muy pocos, era inferior, ¿no? A los carros de combate soviéticos. O sea que yo creo que ahí se vio pues un poco la comparación entre las fuerzas de élite, ¿no? De cada uno de los países, porque luego siempre en este tipo de programas siempre hay comentarios que dicen, oye, hablar de las fuerzas de élite soviéticas y tal, ¿no? Pues oye, en Prokhorovka un poco se vio, ¿no? Con el quinto ejército de tanques de la Guardia Soviético. Y el resultado, pues, fue el que fue. Otra cosa es que luego, posteriormente, pues a los alemanes los atacaran por los flancos, ¿no? Tanto por el saliente de Orel como por la cuenca del Donetsk y tuvieran que replegarse. Pero no sé qué lectura haces de esta batalla, ¿no? A nivel general. bueno, puesto que estamos analizando el papel de las tropas Waffen SS, hay un dato que es absolutamente objetivo, ¿no? Y es que Model, que ataca desde el norte, avanza mucho menos que Manstein, que avanza desde el sur. Y la diferencia, Model no es ningún Mindungui, es un general súper competente, un fuera de serie. Quizá no tenga la fama de Manstein, pero no es ningún Mindungui, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre Model y Manstein? Manstein tiene el cuerpo Panzer SS y Model no lo tiene. Ni más ni menos. Entonces, ¿en qué lugar de la pinza sur avanzan los alemanes más? Ni más ni menos que en el sector ocupado por el cuerpo Panzer SS. Si es que los datos son tan objetivos que cantan solos. Es decir, ahí hay una tropa que es súper resolutiva, que es el cuerpo Panzer. ¿Cómo consigue ser tan resolutiva? Pues oye, no lo vamos a tampoco darle más vueltas, porque es capaz de encajar unas cifras de bajas estremecedoras. Son gente que está muy motivada ideológicamente o por su espíritu de cuerpo o por ambas cosas a la vez. Y es capaz de encajar unas cifras de bajas que otras unidades no toleran, ¿no? Entonces, el dato objetivo es el que es. Nadie avanza más que el Panzer Corps SS. De hecho, se puede decir que tácticamente ha vencido. Esto es un tema que los analistas Ujú. siguen discutiendo. Todo el mundo sabe que von Manstein dice que parar la ofensiva y retroceder fue un error porque estaban a punto de lograrlo. Es la opinión de von Manstein. Otros analistas discrepan de su punto de vista. ¿De acuerdo? Pero el hecho evidente es que es puramente objetivo, no existe, aquí no existe nada de opinión. Avanza más, von Manstein mucho más que Model. Y de las zonas de despliegue, de las zonas de ataque que tiene von Manstein, donde más avanza es donde está el Panzerkorps. ¿De Ujú. acuerdo? Y efectivamente llega un momento en que chocan en Prokhorovka. ¿Eh? La batalla de Prokhorovka, más o menos seguro que tú lo sabes, Sí. pero quizá algún lector, sigo pensando en libros, algún oyente no esté aún al cabo de, digamos, de las últimas interpretaciones. La batalla de Prokhorovka ha sido analizada bastante recientemente de una forma bastante crítica, ¿no? Los soviéticos habían insistido
en que, bueno, viendo cómo avanzaba el Panzerkorps, lanzan una carga prácticamente suicida, tratando de evitar la gran ventaja táctica que tiene el Tiger, que el Tiger tiene un cañón de 88 milímetros que te vuela a un carro soviético a una distancia donde el carro soviético es incapaz de hacer nada, ¿no? Bueno, y dicen entonces, bueno, fue una carga épica, se lanzaron a toda pastilla contra los Tiger para batirlos a la mínima distancia, ¿no? Porque a esa distancia sí que eran efectivos contra los carros alemanes, contra los Tiger. Bueno, también ahora te cuentan que ese fue un ataque tan absolutamente mal organizado que una innumerable cifra de carros soviéticos cayeron ellos mismos de bruces en las zanjas antitanques que habían trazado para defender para defenderse del avance alemán, ¿no? Luego, lo que se quiso presentar siempre como una carga épica, en realidad, en buena medida fue una chapuza. Fue una chapuza de falta de planificación y un ataque a lo loco, un poco muy en la línea de ciertos mandos soviéticos que no hacían ascos a sacrificar vidas inútilmente, ¿no? Pero, repito, las cifras son las que Ujú. son. Es que no tenemos que tampoco darle ninguna interpretación. Sí, En la batalla de Prokhorovka hay muchas más bajas soviéticas que alemanas, sí, tanto en hombre como en material. Y técnicamente es una victoria táctica indiscutible, indiscutible, donde, ¿quién lo explica? Por supuesto, los soviéticos no tienen en este momento un Tiger, nada. Los soviéticos siguen teniendo unas dotaciones bastante mal instruidas. Los soviéticos, que tienen carros excelentes, siguen teniendo problemas gordos, gordos en cuanto a la óptica y en cuanto a las transmisiones. Y esto en una guerra de carros de combate son carencias gravísimas. Entonces, alguno de nuestros oyentes estará diciendo, ¿y por qué no siguieron? La razón es que todo el mundo sabía que una vez rompieras los anillos defensivos de del perímetro de Kursk, entrabas en la estepa, ¿de acuerdo? Y allí estaba al frente de la estepa esperando para lanzar un ataque general, ¿no? Y sobre todo, que se produjo la acción de desembarco en Italia y que Hitler valoró estratégicamente la situación. Digo, bueno, puedo llegar a lo mejor a Kursk, va a ser una victoria local, pero si pierdo totalmente Italia, esto es vamos, es que los aliados se podían plantar si hubieran tenido un poquito de agallas, ¿verdad? Se podrían haber plantado en el Valle del Po en julio de 1943. Eso si hubieran tenido un poquito de agallas, ¿no? Así es que se tomó la decisión de estas unidades del Panzerkorps, sacarlas y, por ejemplo, el Leibstandarte enviarlo por trámite de urgencia a Italia. Es muy significativo y muy revelador que le dijeron: "Vete a Italia, te vas a Italia corriendo, pero no te llevas ni un tirachinas". Dejaron todo el armamento pesado en Rusia, en el frente soviético, donde hacía falta. Se trataba con su presencia, puesto que tenían la fama de ser la tropa nacionalsocialista, se trataba con su presencia en Italia de galvanizar a los italianos que apoyaban al fascismo para que en este momento de crisis, el régimen fascista italiano no se hundiera, ¿no? Pero el hecho es que, se puso en la balanza, ¿qué es mejor? Llegar hasta Kursk, pero a costa de que el Panzerkorps literalmente se disuelva totalmente, no quede ni uno, o utilizarlo en el frente italiano y solventar esta crisis local. Mm, esa fue la decisión que se tomó. ujú. Vista con perspectiva estratégica, en la medida que los alemanes, al final, increíblemente, lograron controlar la situación en Italia, pues parece que fue una decisión correcta. Sí, no, me la ha quitado de la boca, es lo que iba a resaltar yo a continuación, que es curioso que una unidad como la Listandarte, que precisamente estaba en el, digamos, en el punto más crítico del frente oriental y que su presencia allí, pues obviamente era más necesaria que nunca, se tome la decisión de repente de decir, pues oye, vamos a enviarla a Italia.
queremos decir, bueno, es que no habría decenas de divisiones Sí, establecidas pero en Alemania, ninguna en Francia. ninguna tenía esa Claro, carga simbólica, ¿eh? claro, claro. Claro, Pero para que el espectador comprenda, claro. ¿no? El por qué se toman este tipo de Sí, sí, decisiones sí, sí. cuando perfectamente De se podía hecho haber enviado a de hecho, cualquiera. mira, es que la la Waffen-SS ya había alcanzado una fama mítica a nivel alemán, pero a nivel europeo, ¿de acuerdo? Se le etiquetaba como la tropa nacionalsocialista, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos ver que en Italia era muy, famosa? Pues algo muy sencillo. Es que en ese momento en Italia estaba creándose la Divisione Corazzata Mussolini, una división acorazada, eh, con el nombre del duce Mussolini, que vaya sorpresa, ¿quién crees que le estaba instruyendo? Personal de las Waffen SS, ¿de acuerdo? Entonces, pensaron que la ventaja política sobrepasaba a la ventaja puramente al éxito puramente militar en Rusia. Que repito, sí, podían haber llegado hasta Kursk. Esto parece bastante evidente, lo afirma Manstein, y yo creo que Manstein es una persona que sabe de lo que habla. Pero habrían perdido Italia, incluso para alguien tan poco, em, audaz como los mandos, aliados. Ese vacío tan fuerte en Italia les habría llamado a actuar bastante más al norte. Ya sabes muy bien que al final actuaron muy, muy, muy al sur, ¿verdad? En Salerno, en Calabria, ¿eh? Sí, porque para ese momento los alemanes ya habían consolidado su situación en Italia. Entonces, sí, aquí en este momento la Waffen-SS vuelve a su papel, original, ¿verdad? Que era totalmente político, ¿verdad? Había sido totalmente político, y, se la manda a Italia, donde, repito, mucha gente quizá esto no lo sabe, su modelo, el modelo de la ley estandarte, lo estaban intentando poner en práctica los italianos con una división acorazada que iba a ser una copia de la ley estandarte, Ujú. y cuyo nombre evidentemente no era el estandarte Adolf Hitler, sino División Cruzata Mussolini. Sí, sí, que bueno, el equivalente, como has dicho. Claro, Pero y es curioso porque la Distandarte, va a estar en Italia, pero es que rápidamente va a volver a ser reequipada y va a ser de nuevo enviada al frente oriental para finales sí, del sí. 43, donde junto también con la Das Reich y la Totenkopf, y la Viking también, o sea, aquí ya está toda la carne puesta en el asador, en el, digamos, en el frente oriental, en el grupo de ejército sur de Manstein, cerca del Dnieper, en la batalla del Dnieper, donde nuevamente, pues estas unidades, vamos, es que van a quedar completamente despedazadas, que te da a entender el dramatismo, ¿no? Y la intensidad del combate que se estaba viviendo en aquel momento, porque al Estandarte llega, me parece que es en octubre aproximadamente, y en un mes y medio es que es completamente reducida a la nada otra vez, a un nivel de un par de batallones y poco más, Ujú. eh, precisamente por esto, porque ya en estos meses ya sí que ha cambiado todo. O sea, estábamos hablando antes de la batalla de Kursk, donde Alemania pues puso toda la carne en el asador, ¿no? En ese último intento por dar un puñetazo en la mesa y tal, pero es que apenas unos meses más tarde, ya de cara a noviembre, diciembre del 43, la situación ha cambiado completamente. Alemania ha perdido la iniciativa Iniciativa operacional. estratégica totalmente la he perdido. Totalmente, y ya está combatiendo ya bueno, por salvar, no todavía el territorio del Reich, pero sí, pues, el territorio que todavía conserva en la Unión Soviética y con un resultado cada vez peor y lo dicho, o Sí. sea, Lo bueno. que pasa es que, mira, este ciclo de combates que tú dices, Ujú, que desde el punto de vista de la historia militar son tan interesantes, ujú. al público no le han llegado, no le han No, llegado. ¿Por qué? Porque en ningún momento se produce esa acumulación de poder, ¿verdad? De estar codo con codo, el Leibstandarte, Das Reich, Totenkopf, y además la la Großdeutschland. Eso ya no vuelve a producirse nunca. En esta fase de la guerra, a las tropas Panzer en general y a las tropas Panzer de las Waffen-SS en particular, el papel que les toca es el de bomberos, ni más ni menos. Es, ¿hay una penetración aquí? Pues mando un batallón para allá.
¿Hay una penetración en tal sitio? Mando un regimiento hasta allá. ¿Hay una penetración aquí? Pues entonces, prácticamente, casi te intentas seguir a la unidad o a las unidades y te vuelves loco, porque están operando en 15 sitios a la vez. Y están siempre eso, tapando brechas, una brechita por aquí, una brechita por allá. Como son siempre combates bastante desesperados, en los cuales les toca cubrir la retirada de sus camaradas del ejército de tierra, estos combates suelen ser, pues eso, que te has quedado normalmente con los flancos abiertos, que te has quedado con una cadena de suministros bastante precaria, y entonces las bajas se producen a una escala acojonante. Es lo que tú has dicho. Dices, pero, Dios mío, si acaba de llegar y en 2 meses se ha evaporado, claro, porque no hay ni un momento en el que no estén en el epicentro del combate, con la singularidad de que en este momento los soviéticos están operando ya de acuerdo de una manera muy sofisticada con el paradigma del arte operacional. Es decir, eso de poner todo el esfuerzo en un solo punto, nada de nada. Están atacando en un montón de puntos distintos. ¿De acuerdo? Entonces, a los alemanes les desconcierta porque no pueden acumular fuerza para tapar una brecha única. No, es que hay 50 brechas. Y entonces, bueno, las unidades pierden la eficacia con la que habían sido concebidas. Esas unidades han sido concebidas para actuar en bloque y con el máximo de contundencia. Y ahora se desangran en Ujú. infinidad de combates de estos que, al final, ¿por qué no nos explican los historiadores? Porque pierdes más tiempo explicando las circunstancias que el combate en sí mismo, ¿no? Y te da pereza, ¿no? Es fácil explicar el combate de Kursk, ¿verdad? Es tan claro, mira aquí el saliente, pinza norte, pinza sur, pero estos 50 combates que se libran por todo el valle del Dnieper, Sí, sí. eh, pues desconciertan al lector. Ujú. Yo tengo un vídeo que hice, obviamente intentándolo resumir al máximo, pero sí, sí, me recuerdo que me costó muchísimo precisamente por lo que comentas. Pero bueno, yo creo que una de las mejores referencias, ¿no? Para medir la intensidad es la figura del propio Michael Bittman, que a partir de esta época ya sube, ya se hace famoso, por así decirlo, porque le dan a principios de enero la Cruz de Caballero por haber abatido 100 carros de combate, pero es que una semana después le dan las hojas de roble también y había aumentado su cifra hasta los 118, o sea, en apenas una semana o algo así. O sea, estamos viendo cómo estaban continuamente en acción. Pero yo, si te parece, me gustaría centrarme en un hecho que va a producirse aquí, completamente desesperado. Antes había vivido en menor medida en Kharkov, cuando llegan allí y al poco están de quedar cercados y demás, pero finalmente pueden resolver la situación satisfactoriamente para ellos. Pero aquí se va a producir precisamente la bolsa de Cherkasy, que es un acontecimiento ya completamente dramático para ellos, del cual pues se ve que en el frente oriental ni los restos de esa élite alemana, ¿no? De esas divisiones que hacía unas semanas, unos meses estaban prácticamente al 100%, ahí se ve cómo, pues eso, se ven completamente superadas, que finalmente también medio lo van a poder resolver, pero a Sí, unos pero lo van a costes poder resolver tremendos. de una manera, van a poder escaparse. Sí, sí, sí. Van a conseguir romper el cerco y salir, dejando todo atrás, claro. Ujú. Pero salvando lo único que en este momento tenía valor real, que eran los hombres, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, la bolsa esta bueno, en la historiografía occidental es Cherkasy, en la historiografía rusa es la bolsa de Korsun. Ujú. Es uno de los ejemplos más reveladores de que en el frente del este la iniciativa está totalmente en manos del Ejército Rojo, que es capaz bueno, de poner a la antes súper eficaz Wehrmacht en situaciones de crisis una detrás de otra, ¿no? Las tropas que quedan cercadas en Korsun, en Cherkasy, no son ninguna tontería, ¿verdad? Hay bastantes tropas muy importantes. Y al final se celebra como un éxito total, el hecho de haber escapado, ni más ni menos. No, no de haber rechazado al enemigo ni cosas así, sino el hecho de haber conseguido escapar, ¿eh?
Ujú. Y bueno, pues, más o menos, bueno, esto ya es fue un poco anterior, pero, Hitler, aproximadamente ya para finales del año 43, emite su famosa Directiva 51, en la que por primera vez en la Segunda Guerra Mundial le va a dar prioridad al frente occidental, o así lo manifiesta en Ujú. su directiva, aunque obviamente va a haber más tropas en el frente oriental, pero a partir de aquí, pues, va a comenzar un flujo más o menos continuo para reforzar Francia de cara, pues, a esa inminente invasión aliada que, pues eso, que ya se prevé, pues, para la primavera-verano de 1944. Y nuevamente tenemos en que se va a confiar a estas unidades, de élite, pues, solucionar el problema en Francia. Y tenemos a la división Reich, que se envía al norte de los Pirineos, más o menos a Montauban. Tenemos a la Berlichingen, también al sur del Loira. Tenemos a la Hitlerjugend al oeste de París, la Listandarte, que más o menos está, entre la frontera francesa y de Bélgica. Y bueno, pues, se ve, pues, que ya se confía plenamente en ellas para volver a sacar, pues, las castañas del fuego, ¿no? Cuando se produzca esa previsible invasión en Francia. No sé qué lectura haces sobre este Sí, acontecimiento. aquí estamos de nuevo en el tema, digamos, de la evaluación puramente objetiva. Es decir, tú ves, había una serie de unidades en Francia, ¿de acuerdo? La mayor parte de las unidades en Francia eran de segunda o tercera categoría, Mm, eran divisiones estáticas, desplegadas en la costa, cuya capacidad militar dependía básicamente de que estaban fortificadas. No eran unidades mm, que fueran para tirar cohetes, ¿no? Ni mucho menos. Y eso que en este momento había muchas unidades. Es decir, cuando uno ve con qué tropas de combate han guarnecido los alemanes Francia el año 41, 42 y 43, dice, no me lo puedo creer. Si es que los aliados con un poquito de valor que lo han echado, pero es que no había nadie. Es que no había nadie. ¿Es tan impresionante? No, ahora no. El año 44, los alemanes, tú lo acabas de señalar, saben que se va a producir ese marco. Incluso estos señores tan timoratos ya no pueden retrasarse más, ¿no? Y entonces, bueno, ahora sí que hay sobre suelo francés unidades potentes. No son las que están en primera línea, no son las que están en las playas, ni mucho menos, mm, pero sí que están en suelo francés. Suelo francés que hasta entonces, cuando había recibido una unidad, digamos, prestigiosa o potente, era porque se la enviaba allí a reequiparse, eso ¿no? es. Bueno, pero vuelvo a decirte que es que no tenemos, no hay margen para la opinión, sino simplemente para la constatación de datos. Están estas unidades de las Waffen-SS que tú acabas de citar, y también hay algunas unidades Panzer del ejército regular. Entonces, el porcentaje es el significativo. Ahora prácticamente están a la par. Las tropas Panzer Waffen-SS están a la par que las tropas Panzer del ejército, ¿eh? En las cuales muchas de ellas, las pobrecillas, se encuentran con que tienen los problemas que tiene el resto de Alemania, ¿no? Cuando uno lee 21 División Panzer, ahí la pobrecita por la zona de Normandía, y dices, hombre, la 21 División Panzer, tío, si esta es la que ha estado en África, esto, joder, estos deben ser unos fieras, ¿no? Por supuesto, del personal de la 29 División Panzer en África no había ni uno. Y esta era una división de bricolaje, porque todo su equipamiento eran material de guerra francés reciclado por los alemanes. Era una especie de escaparate de bricolaje. Cada batería estaba montada sobre un vehículo francés distinto, etcétera, etcétera. Luego, no nos engañemos, las divisiones Panzer que había allí tienen todos unos nombres, oh, Dios mío, son nombres, unidades, 21 Panzers ese, Dios mío, si es una unidad mítica. No eran ni sombra de lo que habían sido. Y ahí están las cifras. Tú ves las divisiones Panzer y las divisiones Panzer SS y están a la par. Cierto, hay alguna división Panzer del ejército que te digo yo, la Panzerlehr. La Panzerlehr, eso es una máquina. De hecho, quizás el oyente no sepa lo que es una unidad Lehr alemana.
las unidades que tienen esa denominación Lehr, son unidades modelo. Son las unidades que se crean en parte para instruir al personal de mando y para que se vean las tácticas más potentes y más fuertes que se pueden hacer. La Panzerlehr es una unidad modelo, ¿de acuerdo? Y está allí, está en Francia, por supuesto, ¿no? Pero hay otras divisiones Panzer bastante más endebles. Y repito, las cifras son las que son. Ujú. Las Panzer SS están a la par que las Panzer del ejército. Luego, la Waffen-SS ha logrado convertirse en un factor decisivo de la máquina bélica alemana. Si tú miras quién ocupa Francia, efectivamente, el ejército es el que tiene infinidad de unidades, no digo ya de las que están en la costa, sino las unidades que están guarneciendo el país, unidades de policía, unidades de retaguardia, es la que tiene las unidades de explotación ferroviaria y la que tiene, yo qué sé, 50.000 unidades territoriales de este tipo. Pero en cuanto a tropas de combate real, la Waffen-SS ya puede hablar de tú a tú al ejército. ¿eh? Ujú. Y de hecho, cuando uno analiza el resultado el desarrollo de la batalla, ¿verdad? Te encuentras con que dos de las unidades clave que hay en la batalla de Normandía, el quinto ejército Panzer y el séptimo ejército, los están mandando oficiales de la Waffen-SS. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ninguna prueba mejor de la importancia que han llegado a alcanzar estas tropas. En cuanto a su desempeño en combate, bueno, yo siempre cito lo que creo que es más Hastings el que lo cuenta, ¿no? Una confesión de dos oficiales británicos del 30 Cuerpo Acorazado que están luchando en Caen y dicen, desde el año 40, estamos entrenándonos para esta ocasión. Hemos llegado aquí a Caen, que tenía que haber caído el día D más H más 6, a las 6 horas, y nos acaban de pegar una paliza y nos acaban de tener una banda de chavalines, de adolescentes, de niñatos. Son los que acaban de detener a la unidad acorazada británica que llevaba instruyéndose para esa batalla desde 1940, ¿no? Luego no es ya simplemente el cálculo estadístico, hay tantas tropas Waffen-SS como tropas Panzer del ejército, sino que las unidades Waffen-SS, incluso las que son totalmente bisoñas, como la Hitlerjugend, tienen una eficacia en combate tremenda, increíble, ¿no? Ya te puedes imaginar, que todo el mundo se puede imaginar, hasta qué punto se han hecho todos los cálculos para la operación de Normandía, ¿no? Y dices, bueno, Caen tenía que haberse ocupado el día 6 de junio. La gente sabe cuándo se ocupó, 2 meses después, ¿de acuerdo? ¿Qué hace? Fracasar esa minuciosa preparación que se ha hecho por parte de los aliados, pues la presencia ahí de unos soldados, bueno, Ujú. Sí, sí. de la No, élite. al final, quitando lo que has dicho tú, quitando a la Panzerlehr, ¿no? Que obviamente que además se preparó a conciencia para rechazar la la invasión, o sea, así se lo transmitieron incluso a Bayerlein, que era su general, le dijeron: "Esta división se crea para que ella sola sea capaz de rechazar la invasión". O sea, que ya con eso ya nos podemos hacer una idea de la capacidad de fuego que tenía la Panzerlehr, que junto con la Hitlerjugend fueron las 2 divisiones más potentes que intervienen en Normandía. Pero bueno, pero efectivamente, quitando a la Panzerlehr y luego a la segunda división Panzer, que también va a venir, es que todo el peso ya en esta batalla se lo comen las SS, la Berlichingen, la Darray, la Dienstandarte, la Hitlerjugend y la Frundsberg y la Hohenstaufen, que previamente, que se estaban preparando también en Francia, pero que las tuvieron que enviar a, digamos, al grupo de ejércitos Y Ucrania Norte. los aliados son tan absolutamente incompetentes que les da tiempo para volver Claro, desde claro. Rusia, ¿no? Yo no puedo evitar hacer este tipo de comentarios porque estos días estoy literalmente asqueado
oyendo lo que están contando de Normandía. Te están contando una milonga increíble, ¿no? Como si la gente, mire, usted podrá valorarlo políticamente todo como quiera, pero no me cuente usted de ninguna proeza militar, porque eso fue un fracaso militar, un ridículo militar espantoso, ¿eh? Que te digo, que tengas a un cuerpo acorazado de la Guardia 4 años entrenándose y que sea incapaz de derrotar a unos chavalines que su mamá aún les daba el desayuno por la mañana en la cama, ¿eh? Así que no me cuente usted milongas, dígame lo que quiera de Sí, los sí, aspectos políticos, pero de heroicidades y de gran eficacia militar, de eso no me cuente usted milongas, sí, ¿no? sí. Sí, sí, no, es una forma muy gráfica de definirlo. Y luego también yo destaco otro aspecto aquí en Normandía, y es que por primera vez toda esta serie de unidades se van a ver combatiendo sin contar con el apoyo de la Luftwaffe, ¿no? Con la superioridad de la aviación alemana. Es Sí, decir, sí, que se ven combatiendo en una situación de completa inferioridad a nivel de que no pueden operar en libertad, tienen que adoptar posiciones defensivas y prácticamente pues eh, digamos que no le van a poder sacar partido, ¿no? A la maniobra, ¿no? Que era para lo que ellas pues habían exactamente. creado. Y luego, pues la gran mayoría de ellas, empezando por la Panzerlehr, aunque no sea de las Waffen-SS, pero la gran mayoría de ellas van a caer pues víctimas de innumerables ataques aéreos, de Claro, innumerables ataques también por parte de la artillería naval que tenía alcance desde la costa y aún combatiendo en total inferioridad con respecto pues a esta, que ya no es ni de tú a tú, es de total inferioridad, porque la Luftwaffe tiene un papel testimonial durante toda la claro. batalla de Normandía, que esto a su vez, me refiero, y a lo que quiero llegar, va a repercutir en que pues no tengan un valor combativo más alto, pero que aún así, y no teniendo este apoyo de la Luftwaffe, pues van a contener pues a los aliados hasta mediados de agosto, se podría decir. O Sí, sea sí. que Mira, en el frente oriental, la Luftwaffe había perdido ya hacía tiempo el dominio del aire, pero puntualmente, claro. es decir, en lugares concretos, aún era capaz de hacer una concentración de esfuerzo muy notable. Y el apoyo que prestó a la operación de Kursk es más que notable, ¿de acuerdo? Ahí se notó a la Luftwaffe en acción. En cambio, en Normandía es prácticamente como si no hubiera existido, ¿eh? Uno ve las cifras de emisiones, de horas de vuelos, vamos, de la Luftwaffe y de la Fuerza Aérea Aliada y dices, Dios mío, pero si no existió, no existió. ¿De acuerdo? Ujú. No hubo otra acción. Entonces, los bombarderos, bueno, los bombarderos fueron mm, tan tremendos que mucha gente piensa, siempre sale la imagen de, por ejemplo, el soldado Ryan, ¿verdad? Mm. De la aviación aerotáctica, ¿de acuerdo? Los cazabombarderos, yo qué sé, los Typhoon, por ejemplo, atacando las primeras líneas. No, 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 no. Es que eh, los mandos aliados, para gran disgusto de Bomber Harris, el famoso jefe de la mando bombardero, paralizaron totalmente la ofensiva aérea terrorista sobre Alemania para lanzar a los superbombarderos tetramotores a operaciones de apoyo a las fuerzas terrestres. ¿Cómo operan estos bombarderos? Bueno, vuelos de alfombra. Es decir, no buscan ni la más mínima precisión. Estos 10 kilómetros cuadrados los voy a laminar, no va a quedar absolutamente nada. Hasta tal punto que, por ejemplo, es muy famoso, ¿verdad? Mm. En Saint-Lô, cuando hacen esta gran Mm. operación, no recuerdo el nombre. Cobra, cobra, cobra. Cobra, sí. Bueno, causan más bajas físicas a las tropas norteamericanas que a las alemanas, porque aquí todo eso va a volar, ¿no? Pero efectivamente los alemanes llegan un momento en que no pueden operar. Ujú. ¿Qué diferencia tenía la Wehrmacht respecto a otros ejércitos? Su habilidad en la maniobra, ni más ni menos, su habilidad en la maniobra. Lo hemos visto en todas las campañas. Si el año 40 los ingleses y los franceses en Francia tienen más carros y mejores. Lo que pasa es que son una banda de inútiles y no saben cómo maniobrar con ellos. Los alemanes les superan a la hora de maniobrar. Pero es que aquí la maniobra es imposible. La maniobra es imposible
porque en cuanto sales de la zona, digamos, de donde puedes estar camuflado, te aparece una nube de bombardeos, y no me refiero a, repito, los cazadores, sino una nube de bombardeos tetramotores, y te alfombran aquello. Entonces se acabó, ya está, no puedes operar, ¿no? Lo que, repito, lo que llama la atención es, con tal derroche de medios, ¿cómo demonios no solucionaron mucho antes el tema? Porque hay que esperar hasta agosto para lo de Abrams. Dice, no me lo puedo creer que estén hasta agosto embotellados ahí. Sí, hasta agosto están ahí embotellados. ¿De acuerdo? Mm. Porque no son capaces de pese a esa superioridad, que también me alegro que lo hayas citado. Hay momentos en la batalla, al principio de la batalla, ¿verdad? Por ejemplo, la unidad que estaba más cerca de la costa, de la zona de desembarco, era el grupo de exploración de la división Hitlerjugend. Entonces, el grupo de reconocimiento, la Abteilung, una unidad semiacorazada, ¿verdad? No son carros de combate, pero semiacorazado, con vehículos de combate de ruedas, llega literalmente al borde de la playa. ¿Qué es lo que le pasa? La vuelan, claro. Los cañones de la artillería naval, estamos hablando de monstruos de 400 milímetros, se ponen a hacer fuego contra ella. No, con eso es imposible. Una unidad terrestre no puede aguantar ese fuego. Eran de piezas de 400 milímetros de la artillería de los acorazados que le están haciendo fuego. Si hubieran podido, no hubiera existido ese fuego, por lo menos en el lugar donde se acercó la Hitlerjugend, el grupo de reconocimiento, los hacen reembarcar, los hacen reembarcar. Pero claro, con esa pantalla protectora no hay Dios que avance. Y precisamente entre media de estos combates, tanto en Normandía como en el frente oriental, que recordemos que se ha lanzado la operación Bagration, se va a producir el atentado contra Hitler del 20 de abril, que pues muchos analistas pues lo han marcado entre otras muchas cosas, pero que pasan, ¿no?, como consecuencia de ese atentado. Pero una de las consecuencias principales en cuanto al campo de batalla, muchos dicen que marcó ya el punto de inflexión en el que Hitler ya va a desconfiar completamente del ejército regular y va a comenzar a darle todavía pues más protagonismo a las Waffen-SS, que al fin y al cabo pues interpreta que son los soldados que han de salvar a Alemania y han de salvar al Reich. No sé qué lectura haces del atentado y a las Sí, no, consecuencias que fue una de puede las acarrear. consecuencias Ujú. del atentado. La más obvia en el tema que nos está ocupando es que a Himmler, que era el Reichsführer SS, y por tanto tenía, digamos, tenía tela que partir en el tema de las Waffen-SS, se le da un cargo militar extraordinariamente importante, que es el jefe del ejército de reemplazo. ¿Por qué pasa a ocupar este puesto? Bueno, porque el oficial que mandaba el Ersatzheer, el coronel general Fromm, era uno de los más implicados en la conjura contra Hitler, ¿no? Entonces dicen, este es el super, mega, hiper, architraidor. De hecho, todo el plan para el golpe de Estado se basaba en un plan de operación del Ersatzheer, el plan Valkyria, que era para cómo hacer frente por parte de las unidades del Ersatzheer, es decir, las unidades de depósito que había en Alemania, y de instrucción, cómo hacer frente, por ejemplo, a una rebelión general de los trabajadores extranjeros, combinada, por ejemplo, con un desembarco aéreo aliado, ¿no? Bueno, esa estructura de plan es el que se utilizó para el intento de golpe de Estado, Valkyria, el plan Valkyria, ¿vale? Entonces, cuando se descubrió hasta qué punto estaba implicado este señor y sus colaboradores, Stauffenberg, por ejemplo, era jefe del Estado Mayor del Ejército del Reemplazo, ¿no? Entonces, nada, aquí es que estamos rodeados de traidores, ahora vamos a dárselo a los super mega hiper fieles, que son a Himmler, ¿no? Pero Himmler era un incompetente militar total, ¿no? Sería un nazi muy fanático, pero como militar, era un cantamañanas. Bueno, ¿qué es lo que hace Himmler? Ahora sí, claro. Él ya es responsable
de todos los recursos del ejército del reemplazo. Lo primero que hace, te lo puedes imaginar, es que va a crear una cuota específica de reclutamiento para las Waffen-SS, ¿no? Hasta este momento, la Waffen-SS tenía que, digamos, intentar captar a jóvenes antes de que el ejército les reclutara. Porque una vez que entrabas en las listas de reclutamiento, ibas al ejército, a la armada o a la aviación. Ahora no, se asigna una cuota específica para las Waffen-SS, ¿no? Lo cual, en teoría, oye, es un alivio porque te permite un reclutamiento más regular, más estable, ¿no? Otra muestra de que Himmler se ha hecho con este cargo, bueno, pues a partir de ahora todas las unidades que se vayan a crear nuevas o las que se reconstituyen van a adoptar el nombre de divisiones Volksgrenadier, ¿no? Divisiones de granaderos del pueblo, ¿no? Un poco para insuflarles esta mentalidad nacional socialista. Y, por supuesto, claro, el ejército de reemplazo es también el responsable de la asignación de material. Es el que recepciona el material de las factorías armamentísticas y lo asigna a las unidades de combate. Claro, esto le va a permitir a Himmler que ya no queda mucho para la guerra, para que acabe la guerra, ¿no? Pero en este último periodo de la guerra va a poder acceder a unas fuentes de material que antes tenía que pelear mucho para obtenerlas, ¿no? Y por eso se logra reconstituir en más de una ocasión a estas baqueteadas divisiones, gracias, repito, a que Himmler se ha hecho con el control del ejército del reemplazo. Esto no es más que una figura, digamos, teórica, porque él, repito, es un incompetente militar, pero pone a subordinados suyos de gran solvencia en puestos decisivos. El general Juttner, que por ejemplo había sido un personaje central, ¿no?, a la hora de organizar las unidades Waffen-SS, pasa a tener un papel decisivo en el ejército del reemplazo, ¿no? Entonces, la consecuencia para la historia de las Waffen-SS de este atentado, por un lado, es la que tú has señalado tan adecuadamente, y es que Himmler dice, y es que ya no me fío del ejército. Y por otro, que Himmler se haga con este puesto tan importante en la estructura de poder alemán. ¿Tenía razón Hitler en desconfiar del ejército? Pues la verdad es que no tenía ninguna razón para hacerlo. Porque, en definitiva, ¿quién ha aplastado el putsch? Ha sido el ejército. El lugar donde, digamos, que hubo una intentona más seria, ¿no?, en Berlín, ha sido la unidad de guardia en Berlín de la división Großdeutschland, mandada en ese momento por Remmer, en la que ha aplastado el putsch y ha dicho. Luego, bueno, supongo que si llega a esa conclusión de que ya no me fío más que de las Waffen-SS, es porque estaba deseando llegar a ella, ¿no? El ejército, los militares implicados en el intento de golpe de Estado no eran tantos, ni mucho menos, ni representaban el sentimiento general del ejército. Pero bueno, los militares alemanes les tenía Hitler bastante ojeriza, desde siempre. Siempre se pasa toda la guerra diciendo que los tenía que empujar él en vez de ser el que los refrenara, ¿no? Así que aprovecha para tomar esa especie de pequeña venganza, cuando en realidad el ejército no creo que se le pueda reprochar nada. Y precisamente gracias a lo que estás comentando de Himmler, las Waffen-SS, que han quedado completamente machacadas en Normandía, se van a poder recuperar con bastante velocidad para intervenir en la última gran ofensiva, que va a ser la de las Ardenas, por lo menos la ofensiva con la que se pretendía, entre comillas,
dar un último giro a la guerra o, bueno, pues que fuese significativa, porque luego realmente la gran ofensiva será la del lago Balatón, Ujú, Despertar de ujú. Primavera y tal, pero bueno, para que se entienda que la ofensiva en las Ardenas tiene pues muchísimos, digamos, objetivos que son mucho más importantes a alcanzar que la otra. Y bueno, pues en este momento, para las Ardenas se van a concentrar nuevamente a los 2 primeros cuerpos Panzer SS, al primero y al segundo. Básicamente ahí va a estar metida la Die Standarte, la Das Reich, la Hohenstaufen, la Hitlerjugend y la Frundsberg estará más abajo, pero bueno. Y luego en el frente oriental tenemos al tercer cuerpo Panzer SS, germánico, y luego tenemos también al cuarto cuerpo Panzer SS, en el que va a estar, ojo, la Totenkopf y la Viking, que luego también van a ser pieza clave un poco, pues, en frenar a los soviéticos en Varsovia y todo esto. Pero Sí, sí. bueno, centrándonos en el frente occidental, que al final va a ser donde se lanza la ofensiva de las Ardenas, aquí se ha criticado mucho el papel de la Waffen-SS, que se juntaron, pues, todas estas divisiones que acabo de nombrar, se juntaron en el sexto ejército Panzer SS, comandado por Joseph Dietrich, y se ha comentado y se ha criticado mucho, como digo, porque sí que es cierto que tenían un papel protagonista en llegar hasta Amberes y demás, y finalmente, pues, va a ser el cuerpo bueno, que peor resultado va a tener, ¿no? Por muchos motivos que he analizado en muchos vídeos, pero bueno, aquí va a ser el momento en el que las Waffen-SS, por así decirlo, no van a cumplir con esas expectativas que ya Hitler le ha dado mayoritariamente. No sé qué lectura haces tú Sí, de esta bueno, implicación para en esta para batalla. empezar, la operación de las Ardenas hay que situarla en su contexto, porque, algún oyente dice: "Pero bueno, es que estos tíos creían que aún podían ganar la guerra". No, no, eso ya no lo creía nadie. Lo único que estaban intentando era no perderla de una manera absolutamente catastrófica, es decir, evitar la rendición incondicional, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se lanzan contra el oeste en vez de contra los que parecen sus enemigos fundamentales, que serían los soviéticos, ¿no? Bueno, porque los soviéticos ya saben que no los van a poder derrotar, mientras que sí que es posible, acaban de ver en septiembre lo que ha ocurrido en Argen, sí que es posible darle un varapalo muy serio, muy fuerte a los occidentales. Que dé tiempo, por ejemplo, pues a que las tensiones entre los dos, grandes, bloques de los aliados se agudicen. Esas tensiones estaban aflorando ya, eran evidentes. Eran evidentes, se estaba viendo en Polonia, por ejemplo. Se había visto de una manera muy clara en Grecia, donde cuando en agosto del 44 los alemanes se retiran, los aliados llegan y se ponen a machacar los partisanos comunistas, ¿no? Luego, la guerra fría, lo que después vamos a llamar guerra fría, estaba empezando ya. Y, por cierto, estaba empezando en plan bastante caliente, ¿no? Entonces, la ofensiva de las Ardenas no se pretende ni remotamente ganar la guerra ni nada así, sino simplemente a ver si encontramos una forma mejor de cuando acabe la guerra, por lo menos tener un cierto margen de actuación, o incluso, a lo mejor, de que los aliados se rompan el bloque, ¿no? Por tanto, esos son los objetivos. Y efectivamente, aquí vemos que la Waffen-SS da un pasito más y ahora ya se presenta ni más ni menos que formando un ejército Panzer, ¿de acuerdo? Los alemanes, los ejércitos Panzer, los numeraban en una serie distinta a los ejércitos de infantería. Ya habían existido el primero, segundo, tercero y cuarto ejército Panzer. El quinto ejército Panzer se había creado para el norte de África. Y ahora el sexto ejército Panzer ya se crea como un ejército Panzer SS, ¿de acuerdo? Estamos en un paso más. Y se le asigna un papel protagonista a las divisiones que tú acabas de citar, algunas de ellas reforzadas por unidades menores. Siempre hacemos referencia a las grandes unidades Sí, sí, sí. tipo división, pero en fin, ahí está el papel que tiene, que te digo yo, el 501 o el 502 de carros pesados, etcétera, etcétera. Bueno, mm,
no responden a las expectativas que se tienen ellos. Pero también te puedo decir una cosa, es que las expectativas eran absolutamente falsas, no tenían sentido, no eran creíbles. La historia demuestra que todos los planes, absolutamente todos, se van a pique en cuanto se ponen en marcha, y este, pues, no iba a ser menos. Me explico, si se hubiera podido mantener, por ejemplo, el mismo tiempo climatológico que el momento del desencadenarse la ofensiva, igual se había avanzado más. Pero en cuanto el tiempo mejoró y apareció la Fuerza Aérea Aliada, pues ya apaga y vámonos. Después, no es lo mismo, los alemanes seguían soñando con su famoso ataque a través de las Ardenas del año 40. Claro, no es lo mismo mover por los caminillos de las Ardenas a un Panzer II, un Panzer III, que mover a un Koenigsegger. Dios mío, pero sí, claro, eso ni los puentes aguantaban, y en cuanto pasaba un Koenigsegger, aquello ya era un barrizal que era indescriptible, ¿no? Entonces, se pecó de ingenuidad, de cierta ingenuidad forzada, vamos, por la necesidad. Estas cosas ocurren no por casualidad, sino porque uno está en una situación tan desesperada que no veo yo en el, digamos, en el estudio de la batalla, porque anda que esta batalla no ha sido estudiada con detenimiento. Dios mío, yo no sé cuántos libros han hecho los norteamericanos sobre esta batalla. Puedes seguir la batalla casi, casi pelotón a pelotón, ¿no? No veo yo que se le pueda, digamos, reprochar nada a las Waffen SS en cuanto a su desempeño. Cierto, por ejemplo, a nivel del liderazgo, que digo yo, de compañías, de tal, ya hay muchos chavales, hay muchos tenientes y capitanes que son unos pobres adolescentes y no acaban de salir del cajarón, como quien dice. Ya no son estos tíos de la Luftstandarte del año 41, ¿no? Ni remotamente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta las realidades, que es una tropa que acaba de ser reconstituida, ¿eh? Que tiene los problemas que tiene de instrucción, que ahora son ya muy agudos. Se ha recibido muchísima gente a la cual virtualmente no se da tiempo ni instruirla, ¿no? Pues teniendo en cuenta todo eso, yo no veo que haga un papel malo. Lo que sí que es cierto es que queda muy por debajo de las expectativas que tenían puesto en ellos, por ejemplo, Hitler. Pero es que Hitler lo que esperaba de ellas era literalmente un milagro. Un Sí. milagro. Y los milagros a veces se producen. Por ejemplo, lo del año 40 eh, fue un milagro porque lo último que esperaban los aliados era un ataque por ahí. Pero el año 44, en diciembre del 44, superada la sorpresa inicial, los aliados reaccionan lógicamente. Mm. Sí, yo destaco bueno, el papel de dos unidades en la batalla de la Sardena con respecto a la Waffen SS. El primero es obviamente del Can Group Paper, que al final pues todo el Ujú. mundo sabe cómo acaba. He hecho vídeos también al respecto y he estado varias veces ahí en la Glade. Y al final pues eso, no deja de ser un regimiento reforzado que está completamente sobreextendido, que Claro. se quedan aislados y que ya al final se están enfrentando contra unidades a nivel de división, siendo un regimiento. Si aún se contase, estamos hablando de si fuesen en años anteriores y tal, y se contase con apoyo aéreo y con buen tiempo y tal, pues aún a lo mejor se puede hacer algo, pero es que también en la situación en la que se lanzan, pues se quedaron irremediablemente atascados sin poder avanzar más. Independientemente de, bueno, de todas las dificultades que van a tener a nivel logístico, a nivel de cruzar ríos, a nivel de atravesar barrancos y demás. Y luego también el papel que hace la Dark Reich, que va a tener también una buena actuación en Manhai y demás, bueno, que le ponen las cosas, se enfrentan también prácticamente a dos divisiones acorazadas estadounidenses, y también tienen un buen desempeño. Lo que pasa que, claro, que es que estamos hablando de que en el momento en el que los alemanes atacan en las Ardenas y ya captan toda la atención aliada tanto por el norte como por el sur, es que ya es imposible ya salir de ahí. Y en cuanto ya pues se Mm. quita el mal tiempo, que aparece la aviación aliada arrasando todas las líneas logísticas y demás, es que estaba condenada al fracaso. Difícilmente se puede haber No, llegado, yo pero bueno. digo, es que
quizá el error más grande en la planificación es que de alguna manera han pensado que podían repetir la operación del Sí, 40 cuando es, vuelvo a decirte, es tremendamente distinto y tú has estado hace poco por ahí, ¿verdad? sí, sí, sí. Meter por esos caminillos a un Panzer II o un Panzer III que no es nada, es un utilitario. Un Panzer II es un utilitario, un Panzer III es nada, que meter un Koenigsegger. Sí, Claro, tú ves las fotos esas famosas que hay por ahí, esa secuencia, ¿verdad? De un comandante de un batallón de carros pesados montado en un Koenigsegger, pasando en revista la formación, y dices: "Dios mío, ¿quién puede detener eso?". Mira, pues lo puede detener el camino, las carterillas, ni más ni menos. Claro, sí, claro, si es que si sí, es es que verdad. ¿qué puente va a aguantar eso? Los puentecillos que había por allí, pues, literalmente se hunden. Entonces, eh, ese es quizá el error más gordo en la planificación, Ujú. pensar que se podían mover por ese lugar esas masas. De hecho, lo que ves es, en el desarrollo de batalla, en gran parte del momento, lo que ves es un embotellamiento, es un embotellamiento total, que no pueden, digamos, ni avanzar ni desplegar por la sencilla razón de que están embotellados, ¿no? Sí. Y luego, pues cambiando de frente, yéndonos brevemente al frente oriental, aquí se va a producir una carga que es bastante desconocida, yo creo, para el público español, que son todas las operaciones alrededor de Hungría para intentar liberar a Hungría, que bueno, ha sido sitiada precisamente justo en la Navidad, ¿no? Del 44, y los alemanes van a organizar hasta 3 operaciones de rescate, las operaciones Conrad, en la que el protagonista va a ser el cuarto cuerpo Panzer SS de Otto Gülle, compuesto por la Viking y la Totenkopf principalmente, aunque también tienen otras divisiones de la Wehrmacht y demás. Pero estas dos divisiones también se van a estar dando cabezazos contra Hungría durante todo el mes de enero del 45 y bueno, están a punto de llegar a Budapest, pero bueno, nuevamente vemos que una operación de rescate se le destina a estas unidades que las acaban de mandar precisamente de Varsovia, que luego no van a estar en Varsovia para contener la ofensiva del Vístula Oder, pero bueno, digamos que tienen un papel ya completamente protagonista lo vemos en las dos operaciones más importantes de los alemanes de finales del 44, principios del 45. O sea, son nuevamente las Waffen-SS. Sí, es curioso porque de alguna manera la historia final de las Waffen-SS se vincula mucho a Hungría. Tú estás Sí, citando estas operaciones desde fuera para romper el cerco, pero, no por casualidad la batalla de Budapest ha sido descrita como el Stalingrado de las Waffen-SS, ujú, sí, sí, porque una gran parte de la guarnición estaba compuesta por tropas, Waffen-SS, no de las unidades estas, digamos, Panzer de élite, sino unidades SS normalitas y sí, 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 sí. corrientes, ¿no? Incluyendo algunas de ellas compuestas por voluntarios alemanes étnicos de Hungría, ¿no? Pero sí, sí, es en Hungría donde la Waffen-SS va a escribir de una manera dentro de Budapest o de otra los intentos de liberarla, sus últimas páginas, ¿verdad? Y la operación final, la verdad, sobre el lago Balatón, pues, es el canto del cisne de las Waffen-SS. Creo que hablábamos, si no me equivoco, el último día, Mm, de cómo hasta qué punto los aliados calibraban los propósitos operativos alemanes, monitorizando dónde estaban las tropas Waffen-SS. Bueno, tú lo sabes seguro, pero quizá algún lector o algún oyente no, para, para camuflar el traslado de estas tropas Panzer SS. Se creó un cuartel general de un Oberbauestab, una plana mayor de construcciones militares, y eso era todo el mensaje todos los mensajes que se radiaban, iban con esa denominación para que, hubiera un cierto elemento de sorpresa, porque si no había sorpresa ya, o paga y vámonos. Entonces, se logró relativamente, se logró, y esta ofensiva pilla un poquito de sorpresa a los rusos, ¿eh?
y por eso se consigue avanzar durante unos cuantos kilómetros. Pero yo no sé si, supongo que sí, si has visto imágenes de esa operación. En esas imágenes lo que tú ves fundamentalmente es barro. ¿No te has fijado en ese detalle? Los alemanes están utilizando en este momento ya un armamento acorazado tan pesado que, atentos, por mucho que tengan cadenas, ya han aprendido de la experiencia sobre todo los soviéticos, ¿verdad? Y tienen cadenas mucho más anchas. Pero, la imagen que tengo de esa batalla siempre es el barrizal. Todo el mundo metido en un barrizal indescriptible, ¿no? Con lo cual, al final, este armamento que tienes, juega un pelín en contra tuya. Te da la potencia de fuego sobre el campo de batalla, pero limita mucho tu movilidad. Y en este momento, a lo mejor, es mucho mejor tener un cierto número de T-34 que varios, Koenig Tiger, ¿no? Que eso es una mole que, bueno, Sí, sí. como no No, tenga un suelo muy firme. y además la ausencia de combustible, que ya a partir de esta época es crítica, que bueno, en las Ardenas no se ha olvidado decirlo, pero aquí en Hungría fue igual. Sí, sí, sí. Atacan con el combustible justo, que además con el barro el gasto, el consumo, perdón, aumenta de Claro. combustible y todo al final te lleva, pues eso, una operación que sí, que sobre el papel, pues, puede parecer maravillosa. Hay muchas personas que también, con respecto a esto último, se preguntan: "Oye, ¿y qué pintaban la élite de las Waffen-SS?". Porque es que está todo. En marzo del 45, 5 o 6 de marzo del 45, que es cuando se lanza la operación Despertar de Primavera, es que está todo ahí. Es que está la Todo, todo, Estandarte, está todo, la Das Reich, está la Totenkopf, la Vichy, la Hitlerjugend, y todo. están cuando los soviéticos estaban a apenas 70, 80 kilómetros de Berlín, en el Oder, está toda la élite alemana, todo lo que le quedaba, está precisamente en Hungría, ¿verdad? Precisamente Sí, para intentar salvar ese combustible que ya a Alemania claro. no le queda. Por poco combustible que se pudiera sacar de los campos petrolíferos de la zona de Balatón, era algo. Porque, claro, lo que no puedes hacer volar es un M2 con carbón, ni puedes hacer circular un Tiger con carbón, que era la única fuente energética que aún tenía Alemania el control sobre partes importantes de esa fuente, ¿no? Entonces, tienes que operar, pues, donde puedas conseguir algo, algo fundamental. ¿Para qué te sirve tener a todos los carros de combate amasados delante de Berlín si no pueden moverse? Si no van a poderse mover, sabiendo cómo operan ahora los soviéticos, que es con unas barreras de fuego artillero eh, brutales, abrumadoras, sabes que te los van a cargar, porque si no los puedes mover, son objetivos perfectamente fáciles de batir. Luego, sí, puede sorprender, pero si tenemos en cuenta que los factores de combustible en esta guerra son decisivos, mucha gente dice, bueno, ¿y para qué se van tan lejos hasta el Cáucaso en el año 42? Pues buscando el combustible. No buscan otra cosa. ¿Por qué no atacan en el año 42 a Moscú? Pues porque lo que necesitaban era combustible. A partir del año 41 los alemanes saben que la guerra es una guerra de desgaste y combustible, combustible, combustible. Las refinerías de petróleo sintético en Alemania ya estaban casi neutralizadas y ya lo único era, bueno, pues conseguir el acceso a los pozos húngaros. Luego, al final, la guerra tiene el análisis de las decisiones estratégicas en una guerra tiene mucho que ver con factores que son de orden económico. Y ya por último, yo ya me quiero centrar en un aspecto ya final, que es que esto también es gracias a esa cuota que ha conseguido Himmler de los nuevos reclutas, me parece que es del 20%, que a partir del 45 se van a crear una serie de divisiones Waffen-SS. Yo creo que es posiblemente el tiempo más corto donde más divisiones se crean, ya Sí, sin ningún tipo de sentido, que ya van a surgir en enero, febrero y hasta marzo nada, del ya 45. simplemente se crean Claro. porque saben que una unidad que tenga la etiqueta SS al enemigo le da miedo, pero no tienen nada. Ujú. Hay alguna que tiene algo más de consistencia en la medida en que se ha creado con unidades de instrucción. En los últimos meses
de meses y semanas y meses de la guerra, bueno, pues dicen ya es que no tiene sentido mantener estas academias de instrucción porque la guerra la vamos a perder. Entonces, el personal de las academias de instrucción, tanto los profesores como los alumnos, se transforman en unidades de combate y se le lanza al campo de batalla. Aquí sí que encuentras algún caso puntual de alguna unidad que no tiene un mal rendimiento, una mala práctica, ¿no? Porque en muchos de los mandos que están en los centros de instrucción eran curtidísimos veteranos, ¿no? Entonces sí, en algún combate en concreto pueden hacer algo digno de mención. Pero como tú dices, ya la filosofía a la que respondían las Waffen-SS ha quedado totalmente desvirtuada en estas unidades y simplemente se trata de ponerle las siglas SS a cualquier cosa que puedas movilizar, ¿no? Ujú. De hecho, se dan casos realmente chocantísimos, ¿no? También es este el momento en que Himmler, que está absolutamente loco por engrosar las unidades de las Waffen-SS, pues se lanza a la cacería de unidades extranjeras que habían servido integradas en el ejército alemán, ¿no? Y te encuentras con que el 14º cuerpo de caballería cosaco del ejército alemán pasa a ser 15º cuerpo SS de caballería. Puf, ya ves tú. Ni cambian los uniformes, ni no se enteran, ninguno de ellos se entera de que ha pasado a ser SS, pero bueno, le dan este nombre, ¿no? Y cosas más chocantes aún. Yo, por ejemplo, un cuerpo colaboracionista eh, no era ni siquiera parte de la policía alemana, sino una milicia colaboracionista alemana que operaba en Serbia, el cuerpo de voluntarios serbios, pues ale afuera, SS Servicieskorps, cuerpo SS serbio. Dios mío, claro, estos tíos no tienen ni uniformes SS, ni mandos SS, ni nada, ¿no? Y ya quizá lo más llamativo, lo más chocante, es la Legión India. La Legión India del ejército alemán había estado desplegada en el sur de Francia cuando el año 44 se produce la invasión, pues como ellos no están allí para eso, se retiran en dirección a Alemania, una retirada bastante accidentada, llegan a su alemán y Himmler, que vuelvo a decirte, ahora es jefe de ejército de reemplazo, la transfiere así de un plumazo a las Waffen-SS, con lo cual, sin comerlo ni beberlo, estos señores pasan a ser parte de las Waffen-SS, aunque repito, ni recibieron ni uniformes SS ni nada que se le parezca, ¿no? Es simplemente el afán de Himmler de englobar, de engordar, ¿no? Entonces, por una parte, estas unidades alemanas que tú has dicho, que se crean así, y por otra parte, esta colección de unidades extranjeras a las cuales literalmente caza al lazo para ingresarlas en las Ujú. Waffen-SS. Claro, claro, pero es para que el oyente, porque hasta esa propaganda de Waffen SS igual a unidades de élite ha llegado hasta nuestros días. Y claro, no solo por llevar el SS ya significa esto, sino tenemos ya Nada una más. serie de divisiones sin ningún sentido. Precisamente en el libro de Anthony Biburg de Berlín hay una unidad SS que nombran, que es la 32, la 30 Januar, se llama así, y te Ujú, da algún testimonio de alguno de sus miembros que básicamente dice eso, ¿no? Dice: "Dios mío, nos han sacado a la mitad del hospital. Esto no es una división ni en nada, somos una división de retales, cosida a la carreras y no tenemos ni claro. coches, vamos con bicicletas y no sé qué". Y es pues esta imagen, ¿no? La que te da ese hombre de la división en este testimonio Ujú, personal ujú, ujú. de divisiones de este tipo, de gente sacada de los hospitales, de 4 tíos cogidos de aquí que son extranjeros que se han quedado por ahí dispersos y demás, y al final es esto, ¿no? Sí, mira, Eh, ya por eso te decía que en estos últimos compases de la guerra, estas divisiones que se crean así son prácticamente inútiles, tienen más utilidad algunas de estas unidades que de las que te decía antes, que son creación a partir de las unidades de instrucción, de los Ersatzabteilung o de las academias, ¿no? Lo que pasa es que estas se crearon, bueno, pues yo qué sé, en Westfalia. En Westfalia tenemos
5 batallones de depósito y hay una academia. Pues, vale, un regimiento y fuera, ¿no? Normalmente no aparecen en los listados de unidades SS porque es la SS Brigade Westfalen, por ejemplo, ¿no? Y no aparecen en los listados de divisiones SS. Estas tuvieron, dentro que el resultado era el que cabía esperar, tuvieron más éxito que esta, por ejemplo, 30 Januar, ¿no? A la cual se le da este nombre, bueno, por una motivación política, el 30 de enero había sido el nombramiento de Hitler como canciller, pero eso no va a dar efectividad a una unidad de combate. El nombre no le va a dar eficacia, ¿no? Y en ese momento ya es cuando se produce ya, cuando el mismo Hitler se cabrea tanto porque cree que hasta los waffen-SS le están traicionando, que es cuando se produce la famosa orden de que se arranquen las cintas de boca manga porque dicen que ya no merecen llevarlas, ¿no? Una cosa bastante tremenda, absolutamente injusta para unos hombres que habían peleado pues con tantísimo sacrificio a lo largo de tantísimos meses, ¿no? Hay un historiador alemán, Ernst Nolte, que a mi juicio ha logrado sintetizar en una frase la mejor descripción para las Waffen-SS como cuerpo militar. Dice que fueron los últimos hijos que ha tenido el dios Marte. Y a mí me parece una frase muy correcta. Efectivamente, han sido una élite guerrera, imbuida de una mística guerrera especial durante muchos meses. Pero pedirle a las alturas de marzo, abril, mayo del 45 que sigan campando, pues como le habían hecho en junio del 41, pues es absolutamente irreal. Y penalizarlos por eso es de una ingratitud rampante. Sí, efectivamente, hay dos casos que son ya el mazazo definitivo para Hitler. Yo los estuve investigando así más en profundidad hace poco. El que has comentado de la Bocamanga ahí ya cerca de Viena prácticamente, al final fue un error de comunicación porque Hitler pensaba que estaban, digamos, más cerca de Hungría, digamos, o sea, sí, más cerca de Hungría, más cerca de Budapest, en el mapa que él manejaba en Berlín, pero de repente se enteró que no, que estaban decenas de kilómetros, digamos, más hacia el oeste, ¿no? Más en dirección a Viena. Entonces dio la sensación de como que se habían retirado sin su permiso y demás, y es cuando envía esta famosa orden que también te describe como Dietrich la recibe completamente abatido y dice algo así como: esta es mi recompensa por tantos años de servicio, algo así, ¿no? Viene a decir Dietrich. Y luego el último mazazo se va a producir ya en las últimas horas de la batalla de Berlín, que es cuando le ordena a Steiner, ¿no? Con este tercer cuerpo Panzer SS, que ya solo existía sobre el papel, que contraatacase para frenar el avance del primer frente bielorruso de Zhukov, pero que básicamente son ya estas dos mazazos que ya es cuando dice, no, hasta las SS me han traicionado, ¿no? Y al final es por estos motivos. Sí, pero es que el cuerpo Panzer SS no existía más que sobre el papel. Claro. Claro, eso Claro. es. Pues no sé si, bueno, ahora ya que hemos finalizado, por así decirlo, o sea, toda la descripción de principio a fin en los dos programas, ¿te gustaría hacer alguna recapitulación final sobre un poco, sé que es No, sí, difícil, mira, pero si, sobre si la acaso evolución? cerrar Sí. el bucle y decir, decir básicamente lo que dijimos al principio, Ujú. que las Waffen-SS van a conseguir crear un cuerpo de tropas de élite, por un lado, pero por otro lado van a ser un experimento sorprendente de crear un ejército multinacional, ¿no? Y es un hecho que tiene divisiones estonias, letonas, ucranianas, francesas, belgas, holandesas, etcétera, etcétera. Eso es un hecho al cual en este programa no nos hemos centrado en él, porque en otros programas ya hemos hablado de estas unidades internacionales, pero que al final el lector, ay, perdona que siempre pienso en lector, porque siempre pienso en libros de mío, el estudioso dice, le tienen que atraer inevitablemente.
Porque claro, ver un cuerpo que tiene, por un lado, la 20 División Estonia, pero por otro lado tiene la División Skanderberg, dices: "Dios mío, ¿y esto qué es?". Después, no es mucho, hay mucho brillo y quizá la historia es menos, la historia real es menos atractiva porque la División Skanderberg no hace nada, ¿no crees? Pero es inevitable que atraiga, esta doble faceta para un cuerpo que en 39 son 4 y al cabo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, no es extraño que los lectores, ahora sí que me refiero a lectores, de libros, consuman libros sobre las Waffen-SS de forma imparable. Uno se mete en Amazon, por ejemplo, en la sección de libros y teclea Waffen-SS y te aburres de la cantidad de libros que hay. Es increíble, hay muchos más libros sobre las Waffen-SS que sobre las tropas Panzer, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, han conseguido eh, atraer de manera inevitable la atención del estudioso de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que tenemos que decir es también un poco cerrando el bucle, que la idea esa de que son un ejército de criminales de guerra es absurda. Pues dejaré esos libros a los que haces mención, que has escrito tú varios de ellos, los dejaré en la descripción para los oyentes del programa. Ujú. Y bueno, si te parece, podemos pasar al turno de preguntas. Claro, Eh, encantado. pues Judas ha preguntado qué pasó, así a nivel general, obviamente, ¿no? Complicado responder a esto porque hubo muchos casos, pero a nivel general, ¿qué pasó con los soldados de las Waffen-SS cuando terminó la guerra? Y eso, pues si se pudieron reinsertar en la sociedad, si los capturaron, si los ejecutaron, pues un poco cuál fue el destino de la mayoría. Mm. Se les convirtió en parias, en parias. Se les etiquetó en bloque como criminales de guerra, lo cual era absolutamente falso, absolutamente falso. Esta es una de las grandes mentiras que hay sobre la Segunda Guerra Mundial. Y ya a día de hoy lo sabemos perfectamente. Mira, también lo comenté en el primer capítulo, en el primer episodio. Himmler tenía a sus órdenes dos cuerpos militares. Uno eran las tropas de policía. La policía alemana organizó para entrar en operación batallones y regimientos, un montón de ellos, que actuaron más raramente en el frente, pero siempre muchísimas en operaciones de retaguardia contra los partisanos en todos los países. Vale, estas tropas le llamaban las tropas de la ORPO, de la Ordnungspolizei, ¿de acuerdo? La ORPO era la policía de orden alemana, eran los distintos cuerpos de policía uniformados. La policía urbana, la SHUPO, la policía rural, la gendarmería, etcétera, etcétera. Bien, eh, las unidades de la ORPO, de la Ordnungspolizei, empleadas en distintos frentes, han sido acusadas de crímenes absolutamente atroces. Y en muchos de los casos, estos crímenes han sido perfectamente documentados. Hay un libro famoso si no me equivoco, es Christopher Browning, el nombre del autor, que estudia la historia de uno de estos batallones, el 101 Batallón de Policía. Es espeluznante. ¿De acuerdo? La ORPO no fue condenada como organización criminal en Nuremberg. Y las SS sí. Hubo batallones de la ORPO que ellos solitos cometieron más crímenes de guerra que todos los que se podían acusar a todas las divisiones de las Waffen-SS. ¿Qué pasó? Mira, algo muy sencillo. Los aliados, tanto los de un bando como otro, sabrían que en un momento, antes o después, iban a tener que contar con la policía alemana. En cambio, no tenían ningún interés en contar con los SS alemanes. ¿De acuerdo? Entonces, a los SS se les presentó como responsables de una serie de atrocidades que no habían cometido y a estas unidades de la ORPO, que muchas de ellas tenían un historial horroroso, ni se las molestó.
hasta 40, 50 años después, nadie se puso a hablar de estos personajes, porque se trataba de condenar a los SS, no los que habían hecho crímenes de guerra reales. ¿De acuerdo? Entonces, se les condenó en bloque y la suerte que tuvieron fue espantosa, fue espantosa. En muchos lugares, simplemente por llevar las uniformes SS, te pegaban 2 tiros. Y ya está, y ya está. Después, ya digamos más normalizada la situación, hizo falta Dios y ayuda para que se reconociera a sus veteranos el estatus de veteranos de guerra, ¿de acuerdo? Y que cobraran las pensiones que les correspondían, ¿no? Eso hizo que las Waffen-SS desarrollaran una organización de asistencia mutua entre sus veteranos muy potente, porque claro, se les dejó de la mano de Dios. Y el que había sido en gran manera su inspirador, el general Paul Hauser, tiene también el tremendo mérito de haber peleado por sus hombres tras la guerra hasta conseguir que se les reconociera que habían sido soldados como los demás. De un cuerpo especial, de un cuerpo distinto, pero soldados como los demás. Luego, en la posguerra fue terrible. Fue terrible para los alemanes. No te voy a contar para las unidades de voluntarios extranjeros, ¿no? Es espeluznante lo que le ocurrió a muchos de esta gente, ¿no? Al Te puedes volver a su imaginar, país. claro, qué le pudo ocurrir a los estonios o a los letones. En el caso hay un caso muy, muy famoso, si en Estonia a día de hoy, pues eh, se le tiene mucho respeto a estos combatientes suyos que estuvieron en esta unidad SS. Bueno, pues puedes encontrar sin ningún problema en Estonia imágenes de cómo al acabar la guerra, atentos, al acabar la guerra, es decir, cuando Alemania ya se ha rendido, los guerrilleros checos capturan a los elementos de la división estonia que estaban por allí, retirándose del frente, y los fusilan en masa. ¿Por qué fusilan en masa los checos a unos señores estonios? Pura y simplemente porque llevaban el uniforme SS. Los estonios no habían estado en ningún momento de la guerra ejerciendo ninguna tarea de ocupación en Checoslovaquia. Simplemente que al retirarse, pasan por Checoslovaquia. Los ven con los uniformes SS y los fusilan. Y repito, como ahora en Estonia esta gente se le tiene máximo respeto, en Estonia sin ningún problema vas a encontrar fotos de estas escenas de señores, pero Dios mío, si se acabó la guerra, señores puestos en fila delante de zanjas, pum, 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 disparos y muertos, ¿no? Incluyendo a algún estonio que tenía, por ejemplo, la Cruz de Caballero. O sea que, y repito, no habían estado en ningún momento desempeñando funciones de ocupación en Checoslovaquia. ¿Por qué se los cargan los checos? Simplemente porque llevaban uniforme SS. Escenas así ocurren un poco por toda Europa, ¿eh? Ujú. Luego, si la guerra había sido muy dura para los Waffen-SS, la posguerra fue más dura. Sí. Pues comenta Otto Guile que cómo fue el trato entre los soldados de la Wehrmacht y de las Waffen-SS. Si se llevaron bien o si había Hombre, disputas entre ellos. eh, cualquiera que conozca un poquito de la sociología militar sabe que cuando en un ejército coexisten varios cuerpos, existe un pique entre ellos. Eso, en el caso de la historia militar española, no ha habido más, o sea, los regulares a meterse a muerte con los legionarios y viceversa. Cuando ya los regulares, por aquello de que se acabó el protectorado, dejaron de tener importancia, bueno, tú veías a los legionarios hablando de los paracaidistas o a los paracaidistas hablando de los legionarios y parecían que eran el enemigo. Es decir, que esto es un fenómeno muy típico de la sociología militar. Pero, a la vez te digo una cosa,
los soldados del ejército respiraban muy aliviados cuando tenían al lado una unidad Waffen-SS, porque sabían que eran tropas muy combativas y que normalmente les podían hacer una gran ayuda, ¿de acuerdo? Por ejemplo, antes estábamos hablando de la cantidad de veces que en el año 43, 44, 45 estas unidades Waffen-SS intervienen en esa función de bomberos para rescatar a unidades del ejército mayormente, ¿no? Entonces ya te puedes imaginar la admiración y afecto, ¿no? Lo cual, vuelvo a decirte, coexiste con ese fenómeno tan increíble de la sociología militar, que es el pique interno entre cuerpos. Sí, sí, totalmente. Y ya la última pregunta de la hace Marcial, desde Chile. Y nada, bueno, pregunta algo que bueno, Saludos a todos los que nos escuchan desde el otro lado del sí, charco. que son muchos, ¿eh? Más de Sí, lo sí, que por eso, sí, sí, lo constato y me alegra muchísimo ver que más allá del Atlántico tenemos mucha gente que nos sigue. Un saludo muy fuerte para todos ellos. pues vuelve a incidir en la cuestión que ya hemos tocado en el post-atentado de julio del 44, que recuérdale que después de dicho intento de asesinato de Hitler y tal, las Waffen-SS tomaron aún más poder dentro de las Fuerzas Armadas, incluso tomaron el mando sobre tropas del ejército regular. Sí. Nada, pues ¿qué puedes comentar de esto? Pregunta Sí, Marcial. bueno, ya lo hemos dicho. En primer lugar, el hecho decisivo de que el Reichsführer SS pasa a ser el comandante, el Oberbefehlshaber del Heer, comandante en jefe del ejército de reemplazo. Y efectivamente, en muchos lugares ya los cuarteles generales de las Waffen-SS incluyen mm, unidades del ejército. Antes hablábamos, siempre, el analizar estas historias, siempre ponemos el énfasis en las divisiones, pero es muy significativo lo que ocurre con este nivel que llamamos el cuerpo de ejército. El nivel cuerpo de ejército es simplemente una estructura de mando, ¿verdad? A la cual se le asignan unidades, ¿de acuerdo? Bien, si tú ves el año 44, 45, ¡buah! Se crean 10 cuerpos de ejército SS. Y la mayor parte de esos cuerpos de ejército SS, un décimo, el duodécimo, no tienen en ningún momento tropas SS encuadradas. Pero es simplemente un cambio cosmético, porque te vas a mirar. Y sí, se llama Cuerpo de Ejército SS, el 13º Cuerpo de Ejército SS. Y es posible que lo mande un oficial de las Waffen-SS. Ahora te pones a mirar el jefe de Estado Mayores del Ejército, el jefe de Operaciones del Ejército, el jefe de... O sea, se les asigna el título SS, pues como una forma de impactar. Y sí, sí, entonces ocurre mucho lo que estamos comentando, de que así como al principio de la guerra, siempre, el año 39, 40, 41, las unidades Waffen-SS están subordinadas a cuarteles generales del ejército. En los últimos meses de la guerra ocurre mucho que haya unidades del ejército subordinadas a mandos Waffen-SS. Ocurre muchísimo. Sí, sí, totalmente. Pues nada, aquí podemos acabar esta serie de 2 programas que lo hemos tenido que dividir, porque si no, no Ujú. hubiéramos ido casi a las 3 horas y media largas, casi 4 horas, o sea que ha sido buena idea dividirlo en 2. Y bueno, pues ha sido para dar unas pinceladas sobre Waffen-SS, ascenso y caída, que es Ujú. principalmente la que hemos analizado en esta segunda parte. Pues un poco ya la caída y bueno, pues espero que le haya gustado a toda la audiencia. Muchas gracias, Carlos, por participar en este programa. Como siempre, gracias a ti y a tu público por la paciencia que tenéis conmigo. Vuelvo a decir lo mismo, pongo por aquí el mensaje, pero tiene varios libros hablando sobre Waffen SS, principalmente sobre unidades extranjeras y un poco más extrañas, ¿no? De la Waffen SS, que dejaré en la descripción por si a alguno le interesa, pues si los podéis encontrar pues, y lo queréis comprar, seguro que están a vuestra disposición. Em, y nada, Carlos, pues lo dicho, muchísimas gracias por venir y ya quedamos para la próxima, que ya veremos cuál es. Venga, encantadísimo. Hasta siempre. Hasta pronto.